Bueno, buenas tardes a todos y a todas los que se encuentran en la sala de clases. Estamos teniendo algunos problemas con las redes del internet, pero ya les pusimos otra red aquí. Espero que no se vuelva a caer esta, esta red para que podamos recibir este día la clase de Derecho Procesal 2, que corresponde al día 10 de febrero del año 2021. Sean bienvenidos todos los que se encuentran en la sala de clases y decirles que se han colocado en el Classroom algunos materiales. Dentro de esos hay una sentencia de la Sala de lo Civil que nos va a servir como material de apoyo, pero también nos va a servir para el laboratorio, para que si le pueden ir dando una lectura, les va a servir. Estoy esperando únicamente que se me autorice la colocación del laboratorio en la red para podérselos colocar. Hemos estado hablando en la clase anterior sobre la sentencia, estuvimos hablando de los requisitos y hablábamos de la estructura, pero nos quedamos hablando y hablamos de los votos que se dan en los tribunales colegiados, ¿verdad? Que son las cámaras y las salas. Pero nos habíamos quedado hablando en relación a la sentencia oral, que la sentencia oral es la que predomina en nuestro sistema procesal, que es, es pues, eminentemente oral. Sobre lo que hablamos en la clase anterior, si tienen alguna inquietud, la pueden externar en este momento o la pueden dejar en el chat. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Mercedes. Sí, licenciada, con respecto a la sentencia firme, que usted manifestó en la clase que no acepta ningún tipo de recurso. Pero, o sea, yo sí tenía entendido que acepta el recurso de revisión. No sé si puede ayudar o me aclara. Sí. Sí, es que cuando hablamos de manera generalizada, la sentencia firme, no todas las sentencias firmes pueden ser objeto de revisión. Algunas ya la vamos a ver cuando veamos específicamente la revisión de sentencia firme. Pero de manera generalizada podemos decir que identificamos a la sentencia como firme la que no admite ningún recurso. Porque ustedes se van a dar cuenta cuando hablemos de la revisión de sentencia firme que cuando hablamos procesalmente, la revisión realmente no es un recurso, porque los recursos que son medios de impugnar las resoluciones judiciales, una de las características que tienen es que la sentencia no esté firme. Entonces esa es una circunstancia particular que viene relacionada por cuestiones de justicia, que el legislador ha permitido que se rompa con la seguridad jurídica que trae aparejada una sentencia firme. Entonces, digamos que esa sentencia, digamos que esa revisión de sentencia firme realmente no es un recurso, sino que es un proceso sui generis, que lo vamos a ver en detalle cuando veamos lo que en la tramitología del recurso, que el legislador le ha llamado recurso, se ha cuidado de no decirle recurso, pero cuando ya vemos toda la normativa que lo regula, hay parte que sí le ha llamado recurso, pero que si lo queremos detallar procesalmente hablando, no es realmente un recurso, sino que es un proceso sui generis, un proceso particular. Gracias. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Bueno, si les van surgiendo inquietudes, ahí las pueden ir escribiendo en el chat o también Licenciada, pueden, díganme, Brandon. perdón, fíjese que yo tengo una inquietud, no de la clase anterior, sino que de la clase anterior a esa.
y era sobre el tema de las prejudicialidades. Hablábamos Sí. de que pueden existir prejudicialidades en materia penal, pero he estado revisando ayer, he estado leyendo la LJCA y hablaba sobre las prejudicialidades en materia contenciosa, en el artículo 2. Entonces yo quisiera que tal vez nos dé un ejemplo de eso también, por favor. De prejudicialidad contencioso administrativo. Así es, como un ejemplo donde se puede aplicar. Particular. Fíjese que en materia procesal civil mercantil conocemos de los procesos ejecutivos. Procesos ejecutivos que hoy con la LPA hay algunas resoluciones administrativas que ya no son títulos ejecutivos, sino que son títulos de ejecución forzosa. Pero quedémonos con que es un título ejecutivo, porque particularmente yo tengo ejemplos de eso. Casos en los que se van a ejecutar algunas veces multas, que se han estado ejecutando multas municipales o haciéndose efectivas algunas multas que devienen del incumplimiento de contrato. Entonces, el título en el análisis preliminar resulta que es un título ejecutivo, reúne los requisitos, es una cantidad líquida y que es de plazo vencido y que está en mora, pues. Entonces, hemos tenido casos en donde el acto del cual devine el título ejecutivo es un acto administrativo. Y ya se nos ha llegado a informar que han presentado ante la sala de lo contencioso administrativo algunos recursos en los que está en discusión la legalidad de ese acto. ¿Ya? Entonces, si ese acto, que es el que sirve de título ejecutivo, es el que está en discusión en la sala de lo contencioso administrativo, obviamente que va a ser necesario que primero esté la resolución contencioso administrativo, porque eso va a afectar el caso. Entonces el juez habrá que esperar que se dicte sentencia ya para poder dictar aquí, porque la sentencia que dicte en el proceso especial ejecutivo puede ser afectada por la resolución de él. Porque si declaran la ilegalidad de ese acto, como ya han habido casos, se han tenido que, como se suspende el proceso por la prejudicialidad, pues ahí terminan. Ahí terminan los procesos cuando la sala dice, mire, ese acto es ilegal. Y el acto que usted está ejecutando es el acto que la sala declaró ilegal. No sé si le dejo claro, Brandon. Perfecto, Lee, gracias. Ese ejemplo necesitaba. Gracias. Bueno. ¿Alguien más? Si no, ahí queda el chat y también en el momento que quieran, solo me indican y pueden hacerlo a través de su micrófono. Entonces decíamos que la sentencia oral predomina en el sistema nuestro, que es como un sistema mixto. ¿Por qué? Porque en todo caso, el juez tiene que emitir su fallo oral, ¿ya? Con una argumentación, ¿ya? De las razones por qué está emitiendo ese fallo. Pero ese fallo oral o esta sentencia oral se puede dar también íntegra. Y hay distintos supuestos en los que se puede utilizar la sentencia oral y la sentencia escrita. Eso va a depender de los criterios legislativos, porque el legislador ha establecido, depende del tipo de proceso que se siga y también la complejidad fáctica que tenga el proceso, en que se va a resolver, ya sea sentencia íntegra en audiencia o el juez la podrá pronunciar esta clase de sentencia mediante una motivación, da el fallo y luego va a dar la sentencia íntegra. Eso ustedes lo pueden encontrar. José Ángel, ¿tenía alguna pregunta? José Ángel.
No. Esto va a depender del caso. El artículo 222, incluso cuando se refiere a la sentencia en el proceso común, o depende de la complejidad del caso, pues el juez en audiencia probatoria siempre está obligado a emitir el fallo oral. Pero eso lo puede diferir si es un caso complejo en el que hay que hacer un análisis jurídico amplio y un análisis de la valoración de la prueba. Entonces el legislador le ha permitido que pueda emitir el fallo dentro de los 3 días siguientes a la audiencia. Eso lo pueden encontrar en el artículo 228 del Código Procesal Civil. Pero en todo caso, el juez siempre debe de anunciar el fallo. Una vez se ha anunciado el fallo, pues se habilitan los 15 días siguientes, 15 días hábiles, ¿verdad? Para que pueda emitir la sentencia oral. Eso es imperativo en el proceso común. Pero en el proceso abreviado, tal como lo señala el mismo artículo 221 y el artículo 417 y 430 del Código Procesal Civil Mercantil, pues en el proceso abreviado, el juez podrá emitir la sentencia íntegra si el caso se lo permite. Hay un compañero que pregunta que si ya se dieron los lineamientos de laboratorio. Digamos que algunos se han dado, porque hemos dicho que el laboratorio va a hacer un trabajo. También he mencionado que allí se ha ubicado en el Classroom una sentencia en la Sala de lo Civil, que de esa sentencia va a depender el laboratorio, solo que las indicaciones no se las doy todavía porque me deben de autorizar en la universidad el que suba el laboratorio. Estoy entre que a más tardar mañana se lo voy a subir. Y allí va a ir determinado todas las indicaciones de lo que ustedes van a hacer. Yo solo les puedo adelantar que es sobre esa sentencia que se ha puesto allí en el salón de clases, en el Classroom, y que además esa sentencia nos va a servir para apoyarnos en el tema de la caducidad de la instancia, que también es un tema del que vamos a hablar. Entonces les decía que el anuncio del fallo es obligatorio. Fíjense que hay solo por ahí una excepción en la que no se exige, que ahí está como ese resabio, que cuando solo se hace la audiencia preparatoria y la prueba que se va a producir únicamente es prueba documental, el legislador ha dicho que al concluir la audiencia preparatoria se queda listo el proceso para dictar sentencia. Entonces, en la práctica lo que se hace es que muchos tribunales a veces le permiten a las partes que den algunos alegatos, otros no. Llanamente, ahí dan por concluida la audiencia y dice que se habilita el plazo para dictar sentencia, cuando solo es prueba documental. Pero de ahí, en todo caso, tiene obligación de dar un fallo oral motivado al concluir la audiencia probatoria, sea en el proceso común o sea en el proceso abreviado. ¿Tenemos preguntas sobre eso, jóvenes? No hay preguntas. Bueno, entonces vamos a iniciar hablando en este momento de los modos extraordinarios y excepcionales de terminar el proceso. Porque el modo normal es la sentencia. Ya hemos hablado que ese es el modo tradicional de terminar el proceso. Pero hay otros modos que son extraordinarios o excepcionales porque le ponen fin al proceso, pero no es a través de una sentencia
en la que se ha discutido el fondo del asunto, porque ya verán ustedes que en estos modos extraordinarios a los que me voy a referir, hay algunos que hacen necesario que se emita una sentencia, pero cuando esa sentencia no toca el fondo del asunto, es una forma anormal de terminar el proceso. Si nosotros siguiéramos lo que ha expuesto el procesalista Eduardo Payares, vamos a encontrar que este señala como formas anormales de terminar el proceso la conciliación, la transacción, el allanamiento a la demanda o el cumplimiento de parte del demandado de la prestación que se le exige. También señala que puede ser por caducidad en instancia, por desistimiento del actor o por convenio judicial. Pero cuando hablamos de la terminación anormal del proceso, nos vamos a referir a esa terminación que no llega a la etapa final. Se salta algunas etapas del proceso. El proceso en algunas ocasiones se extingue anticipadamente a través de modos extraordinarios o excepcionales que puede ser que degeneren en la invalidez del proceso. Y como ejemplo, podría ser en los procesos ejecutivos, tenemos que se ha decretado el embargo y de repente aparece la parte demandante presentando un escrito pidiendo que se declare extinguida la obligación. ¿Por qué? Porque el deudor llegó a la oficina del acreedor y en ese caso o llegaron a un arreglo en el que ese arreglo extingue la obligación o pagó, que es la forma primordial o más común para extinguir la obligación, el pago, ¿verdad? Que eso es bien común en los procesos ejecutivos. Entonces el proceso ejecutivo, que es un proceso especial, que tiene su propia tramitología, pero tiene todos sus mecanismos establecidos por el legislador, termina de manera anticipada. Termina a través de un auto definitivo que pone fin al proceso, pero no siguió todas las etapas y no hubo una sentencia. La importancia de la terminación anormal del proceso radica precisamente en que hay una posibilidad de terminación del proceso en cualquier etapa, antes de la sentencia definitiva. Entonces podemos decir que la terminación anormal del proceso, podemos reafirmarlo que esta es una forma distinta de la sentencia definitiva. La doctrina les ha señalado como modos anormales de finalizar el proceso. Pero es importante mencionar que si bien es cierto, la terminación anormal del proceso implica la ausencia de una sentencia definitiva, eso no significa que no se emita una resolución para dar por terminado el proceso. Lo que no se tiene es una sentencia sobre el fondo de las pretensiones de las partes. Es decir, como se está obligado a una sentencia en donde el juez debe de valorar la prueba que se ha presentado para acreditar las pretensiones y decidir si estima o no las pretensiones. En este caso, cuando se termina de manera normal, lo que el juez hace es decir que se declara extinguida la obligación por el pago, por la transacción, por la conciliación, por lo que le haya expresado la parte en el escrito que presenta. Lo que sí debe decirse es que hay muchos procesalistas y hay muchos autores en el sentido de que a cuántas o a qué debe de considerarse como modos anormales de finalizar el proceso. Pero la mayoría de los procesalistas han coincidido que se deben de considerar formas anormales de terminar el proceso
el desistimiento, el allanamiento, la transacción y la caducidad de la instancia, entre otros. Yo debo de mencionarles que de todas esas formas anormales de terminar el proceso, podemos como agruparlas. Y esas están establecidas en el Código Procesal Civil Mercantil, y hay formas de finalizar el proceso por improponibilidad sobrevenida del mismo. El artículo 292 del Código Procesal Civil Mercantil, cuando se refiere a la audiencia preparatoria, uno de los objetos que tiene esta audiencia es sanear defectos procesales. Entonces, esos defectos procesales los pueden anunciar las partes, pero si las partes no los anuncian, también el juez los podrá poner en conocimiento de ellos para que se pronuncien al respecto. Y como esos defectos procesales pueden ser subsanables, pues el juez, si lo considera así, les puede dar oportunidad. Depende del caso, que pueden ser 5 días o pueden ser 10 días posteriores a esa fecha en que se está realizando la audiencia preparatoria, y de no hacerse, pues el proceso va a terminar de una manera anormal. Pero la finalización por improponibilidad sobrevenida puede ser también por la voluntad de los sujetos que intervienen en el proceso. A veces no tiene que ver estrictamente por la pérdida o por la mutación de las pretensiones deducidas, sino porque carecen de algún presupuesto del proceso que hace inviable la continuación del mismo. Como por ejemplo, podría ser que el poder con el que está acreditando la personería, el representante procesal de alguna de las partes, se encuentre vencido, ¿verdad? Entonces, eso es un defecto que puede ser subsanado y se le da una posibilidad de que lo pueda subsanar. Pero las circunstancias a las que nos deberemos de referir son a esas circunstancias que vienen porque cuando se presenta la demanda o cuando se contesta la demanda o se reconviene, ahí hay un análisis que él puede hacer al presentarse la demanda, un análisis liminar, y puede declarar la improponibilidad de esa demanda. Pero a estas formas anormales nos estamos refiriendo a esas que surgen después de la demanda y después de la reconvención, es decir, luego de la admisión. Estos requisitos para que se puedan invocar estos motivos son que no se trate de cualquier defecto procesal, sino de algunos de los factores de improponibilidad a los que se refiere el artículo 277 del Código Procesal Civil Mercantil, como podrían ser tanto a falta de competencia, a cuestiones de litispendencia, a cuestiones de cosa juzgada. También puede resultar improponible la pretensión con base al artículo 127, y eso tiene que haberse conocido con posterioridad a los actos de contestación. Pero también la improponibilidad, les decía que se puede dar en el caso del litisconsorcio pasivo necesario. Hay casos en los que, porque ese proceso se le puede poner fin, en el caso de la preparatoria, cuando una de las partes denuncia, sobre todo puede ser la parte demandada, pero también el juez puede determinar que existe la necesidad de constituir el litisconsorcio pasivo necesario. Por ejemplo, hay una demanda de nulidad en la que solo se ha demandado a uno de los otorgantes de la escritura que se está pretendiendo que sea nula. Obviamente que si esa nulidad se llegase a estimar, la sentencia va a afectar también al otro otorgante que no ha sido demandado.
Y en esos casos es necesario que se constituya el litisconsorcio pasivo necesario. Y el artículo 301 del Código Procesal Civil Mercantil permite que se le pueda dar un plazo de 10 días a la parte para que constituya el litisconsorcio pasivo necesario, y una vez se haya constituido, se emplace a esa persona contra quien se va a presentar la demanda también. Entonces allí pues se va a retrotraer el proceso, sí, pero se va a sanear, porque si ese proceso continuara en esas circunstancias hasta el final, lo que puede ocurrir es que la otra persona que resulta afectada, pues, si tiene la posibilidad, puede impugnar la sentencia, pero si ya no la tiene, pudiera incluso pedir la revisión de sentencia firme. Y en todo caso, si no existe esa posibilidad, pues puede interponer un amparo. Y les decía también que hay otras causas por las que se puede finalizar el proceso. Y otras causas son por cambio de circunstancias. Cambio de circunstancias de lo que se puso en conocimiento, del tribunal. No se preocupe, José Roberto, porque la clase está quedando grabada para que usted tenga la posibilidad de escucharla posteriormente. Les decía que hay cosas, hay pretensiones que se ponen en conocimiento del tribunal y por eso se abren incidentes de conformidad con el artículo 127 del Código Procesal Civil Mercantil. Y el trámite que debe de darse a ese incidente es que hay que escuchar a la parte contraria. Y con lo que conteste o no, pues el juez debe de resolver sobre ese cambio de circunstancias. Y los cambios de circunstancias pueden culminar en el archivo del proceso, ¿verdad? Y ese cambio de circunstancias se archiva el proceso porque lo que se pone en conocimiento del juez tiene y exige que haya pronunciamiento por parte del juzgado. Y eso podría ser que haya una satisfacción extraprocesal de la pretensión, le pagaron, ¿no? Entonces, ¿qué sentido? Si ya él presentó que ya le pagaron de manera extrajudicial, pues lo único que hace el demandante es informar al juez y decir que ya se da por satisfecho, y como el artículo 126 establece el principio de disposición de la pretensión, pues él solo lo informa al juez y el juez, si lo considera necesario, pues hay requisitos, ¿verdad? Porque si el representante procesal para solicitar que se declare extinguida una obligación necesita de un poder especial. Entonces debe revisar si el poder está suficiente para solicitar eso. Si ya se admitió la demanda o si suscriben un nuevo contrato o como fuese, hay actuaciones en el tráfico jurídico mediante el cual el actor en el proceso, es decir, el demandante, ya se da por satisfecho de todo lo que te digo. Entonces, allí se va a terminar el proceso de manera anticipada. El proceso se ha interpuesto con la finalidad de que el Estado le tutele un derecho a través del órgano jurisdiccional a la parte demandante. Pero si ya se pierde la razón de ser, que puede ser en todo o en parte, porque se puede haber realizado un acuerdo extrajudicial en que el conflicto jurídico desaparezca totalmente, pero pueden haber circunstancias en las que sea una parte nada más la que se haya satisfecho. José Miguel, ¿tiene alguna pregunta? Sí, licenciada, con lo que acaba de explicarnos, ¿sí? Permítame, donde me mencionaba que si reclamado el cumplimiento de una deuda y esta se paga tras emitirse la demanda, no, mencionaba de que como que ya al solventar esa deuda, pero eso sería extrajudicialmente.
mientras está el proceso, pero no hay una resolución, ¿verdad? No, es que, como no, si hay una resolución. La satisfacción ha sido extraprocesal, porque el pago no se dio ahí en el juzgado. No como ocurre cuando hay una conciliación. Es que correcto. La conciliación es ante el juez, ¿verdad? Sí. Los acuerdos son ante el juez, puede ser que ahí le pague a la parte demandante, o pueden llegar a acuerdos judiciales, conciliación judicial. Pero nos estamos refiriendo a una satisfacción extraprocesal de la pretensión. Puede ser que muchas veces se da, sobre todo en los bancos, ¿verdad? Sí. Donde el demandado, cuando le embarcan, va a ver al banco qué es lo que pasa, ¿verdad? Va a tratar de arreglar la situación. Entonces, allá en el banco a veces llegan a arreglos, a veces le hacen un extrafinanciamiento, y entonces con ese extrafinanciamiento pagan la deuda que tenía y se queda con otra. Entonces, son formas extraprocesales, acuerdos que llegan allá. Y entonces se puede dar una novación, a través de ese acuerdo se puede dar una novación porque nace una nueva obligación y extingue la anterior. Licenciada, fíjese que... Perdón. Sí. Permítame, Omar. Dele. Gracias, Omar. Muy amable. Me queda claro, pero para hacer una comparación sería como cuando en un accidente de tránsito. Sí. Bueno, obvio, hay daños, llega el proceso, pero en el proceso extrajudicialmente se solventa entre las partes. Ya reparé, pero ya en el proceso ya queda ya hay satisfacción entre la parte ofendida. Y no presentó proceso. Sería un ejemplo comparativo. Vale, fíjese que quizás podría sí tener alguna semejanza, pero lo importante aquí es que nosotros entendamos que aquí sí hay un proceso, hay una demanda admitida. Oh, correcto. Eso sería como un arreglo accesorio, ¿verdad, licenciada? Y entonces ellos, sin ir al juzgado, allá se pusieron de acuerdo y solucionaron su conflicto. Entonces viene la parte demandante y presenta un escrito y le dice: señor juez, le vengo a pedir que declare extinguir esta obligación porque nosotros ya llegamos a un acuerdo de manera extrajudicial. Ya se pagó. ¿Ya? Entonces, presentan el escrito. Este proceso va a terminar de una manera normal porque no va a seguir todas sus etapas, sino que ahí en ese momento, aun cuando está admitida la demanda, se va a declarar extinguida la obligación a petición de la parte demandante. ¿Por qué? Ni siquiera hemos emplazado al demandado en este caso, porque el artículo 126 le permite a las partes disponer de sus pretensiones. Y hay un derecho constitucional, principio de autonomía de la voluntad. ¿Verdad? No sé si quedamos claro allí. Bien claro, licenciada, gracias. Vale. Vámonos con Brandon. Sí, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Siempre sobre eso, ¿verdad? De una posible transacción. Digamos que esta transacción, por decirlo así, no esté conforme a derecho o esté perjudicando quizás a algún tercero que no está dentro del proceso, el juez puede, en este caso, oponerse a ese arreglo que han llegado y seguir el proceso. Sí. Vale. Interesante pregunta la que ha hecho Brandon. Solo que vamos a diferenciar porque eso que él nos acaba de mencionar lo vamos a tener súper presente y el juez lo tiene presente cuando se da una conciliación judicial y cuando se da una transacción, porque vamos a ver que la transacción no es lo mismo que la conciliación, porque de manera civil hay un contrato que se llama transacción, que se hace en escritura pública. Pero a esta forma anormal de terminar el proceso le estamos llamando la posible satisfacción extraprocesal de la pretensión, porque digamos que nos vamos a referir al pago, porque normalmente estos casos se dan que el demandante llega y le dice: señor juez, quiero que dé por terminado este proceso, que declare extinguida la obligación, que levante el embargo que había decretado, que cancele el embargo que recaía en el salario o en un inmueble. Todas las acciones ejecutivas que se han tomado, pide que se levanten porque ya
de manera extraprocesal le pagó. ¿Cómo le pagó? No sabemos si fue que le pagó así en efectivo o hicieron ¿cómo se llama? Un extrafinanciamiento, no sabemos, porque en esta etapa del proceso, como aún no se ha emplazado al demandado, no hay obligación de escucharlo. Cuando ya se emplazó al demandado, ustedes van a ver que cuando hay formas de terminar anticipadamente el proceso, que lo insta la parte demandante, hay que escuchar a la parte demandada cuando ya se emplazó. Mientras tanto, no hay presencia procesal en el proceso. Entonces, como allí solo tenemos en estos casos de satisfacción extraprocesal que le pagaron, ¿ya? Entonces, eso es lo único que tenemos. Que ya, y como el 126 del Código Procesal Civil Mercantil dice que la parte puede desistir de sus pretensiones, dispone de sus pretensiones, entonces aquí lo único que hacemos es revisar que tenga facultades suficientes y declaramos terminado el proceso. Porque que ni siquiera vamos a escuchar a la otra parte, lo único que hacemos es ordenamos que se levante el embargo y si hay cuestiones embargadas, pues ordenamos que se le entreguen al demandado. Pero esto porque solo esta información tenemos. Pero en el caso que nos decía el compañero Brandon, si se tratara de la conciliación extrajudicial, que nos llevan un documento, miren, nosotros conciliamos y llegamos a estos acuerdos, y lo que queremos, señora jueza, es que usted homologue estos acuerdos y lo presentan, ¿no? Entonces, allí el juez tiene obligación de analizar ese acuerdo, en el sentido que esos acuerdos, no, como decía Brandon, no vayan en detrimento del derecho de terceros o de menores, o no vayan en contra de la ley. Es decir, que no sean derechos de los que no sean disponibles para las partes, porque el límite que tiene el derecho a disponer de la pretensión que establece el artículo 126 es precisamente que no sea en contra de la ley, ¿verdad? Y eso mismo, que no sea en detrimento de derechos de terceros y de menores. Allí hay obligación del juez de analizar eso. Y por mucho que hayan llegado a acuerdos las partes, si esos acuerdos van en contra de eso, el juez no lo homologa. Igual ocurre con el contrato de transacción. A pesar de ser una escritura pública, que las partes han llegado de manera extraprocesal y lo llevan al proceso, el juez tiene obligación también que ese acuerdo de transacción, porque ellos lo hacen en aplicación de ese principio de disposición de la pretensión. Entonces el juez lo que tiene que hacer también en ese caso es analizar si no ocurre lo que nos decía antes, porque si eso ocurre no debe de autorizar. Arles, sí, buenas noches. Buenas noches, Arles. Con respecto a lo que está explicando, únicamente procedería antes de que sea emplazada la parte demandada. Sí. Perdón, siga. Ya que posterior al emplazamiento de la parte, todo acuerdo que se llegue a dar entre las partes tiene que ser homologado por el juez. Sí. No necesariamente. No necesariamente, porque las satisfacciones extraprocesales se pueden dar en cualquier momento, hasta antes de hasta en el proceso de ejecución forzosa, antes de la venta en publicación. O sea, es que lo que si le dicen es una conciliación, depende de qué es lo que le informen al juez, porque si es una conciliación, si le presentan un escrito y le dicen, mire, quiero que dé por terminado el proceso, la parte demandante, y le dice, quiero que dé por terminado el proceso porque nosotros hemos llegado a un acuerdo conciliatorio, entonces allí el juez sí le debe de prevenir a la parte que le informe cuáles son los acuerdos a los que han llegado, porque tiene obligación de controlar. Pero si él solo le dijera, mire, vengo
a disponer de mi pretensión, quiero que la declare ya extinguida porque ya se me pagó. Allí sí ya no puede, el juez no controla nada porque le pagó, ¿verdad? Ese es en el caso. De todas maneras, todas las resoluciones que se emiten por el juzgado, si ya se emplazó a la parte demandante, se le notifican también. Y entonces, si la parte demandada tiene alguna objeción sobre eso, lo puede hacer de conocimiento del juez y el juez tendrá que valorar si se abre algún incidente para discutirlo. Si es procedente. Ahí va a depender de la casuística. Por eso no podemos cerrarnos y decir que siempre que haya ya emplazado al demandado, la satisfacción extraprocesal es obligación de control del juez. Lo que sí se hace es notificarle todo, ¿verdad? Y depende de lo que se esté pidiendo, el juez va a ver la necesidad de escuchar a la otra parte, incluso de hacer una audiencia, porque me voy a adelantar un poquito, pero otra de las formas de terminar anticipadamente el proceso es el desistimiento. Y el desistimiento es unilateral. El desistimiento es un acto unilateral de la parte de la demandante. Es él el que decide desistir de su pretensión. Pero cuando ya se emplazó al demandado, se le corre el traslado para que él se manifieste sobre el desistimiento. Siempre se escucha, aunque sea un acto unilateral. No sé si dejé claro o más confundido. No, digo un poco claro. Entonces sería de que toda conciliación, obviamente, tiene que haber una homologación por parte del juez. Tiene que haber una homologación. Y también toda transacción. Toda transacción posterior al emplazamiento de la parte demandada. Toda transacción tiene que haber homologación por el juez. Tiene que haber homologación por el juez. Aunque no, porque si bien, es que cuando hay una posible satisfacción extraprocesal y no se ha emplazado, lo que no va a ocurrir es que no se va a escuchar a la otra parte porque todavía no se ha escuchado. Pero si viene el demandante y le dice al juez, hemos llegado a una transacción, lo que normalmente ocurre en el juzgado es que uno le previene a la parte y le dice qué tipo de transacción a la que han llegado. Porque entonces, hay que controlar la transacción. Entonces dependerá de la manera en que el demandante acuda al juzgado para que así sea un control a través del juez, si es una transacción o es una conciliación. Si es una conciliación, si es una transacción o es un simple pago. Y si en todo caso se presenta la parte demandante y establece que se satisfació la obligación de manera extraprocesal, de manera extraprocesal, el juez no tendría ninguna manera de aplicar control en ese escrito. No, porque cuando ellos dicen satisfacción, es pago, ¿verdad? Y como hay los contratos, vale, las partes, hay un derecho constitucional de libre contratación. Y entonces, cuando se ha presentado, quizás me voy a salir un poco del tema, pero, por ejemplo, se presenta una demanda ejecutiva y se presenta el documento base de la acción de ese proceso ejecutivo. Y con base a eso, el juez admite, decreta embargo y da su primera resolución. Pero aún no se ha emplazado al demandado. Y entonces, en ese caso, puede ser que el demandante llegue y le diga, mire, quiero que se dé por terminado el proceso porque el demandado ya me pagó. Ahí no hay ningún problema porque lo que busca es el pago. Y él viene a disponer de su pretensión. Lo que pasa es que ya a veces en el desarrollo del proceso ejecutivo, ya cuando se emplaza al demandado, el demandado a veces viene y contesta y dice
que contesta de manera negativa la demanda porque lo que le están cobrando no es lo que él debía, porque él y presenta recibos que ha pagado. Entonces, en la práctica procesal judicial, si esos recibos son de pagos anteriores a la demanda, pues esos recibos se toman en cuenta como está en el contrato. Pero si los recibos son pagos posteriores a la demanda, esos recibos se van a tomar en cuenta como lo establece el código. Y el código establece que esos pagos se hacen primero a capital. Entonces, lo que pasa es que cuando no se ha emplazado al demandado, no tenemos posibilidad de saber cómo es que pagó. No tenemos esa posibilidad. Y como no, ni siquiera lo hemos emplazado, no tiene un representante procesal, le pagó de manera extraprocesal y es lo único que nos informa el demandante. Pero si el demandante nos dijera, mire, vengo a pedir, aunque no se haya emplazado, vengo a pedir que se dé por extinguida la obligación porque nosotros hemos llegado a arreglos conciliatorios y él ya me pagó. Tampoco habría, porque lo que hizo fue pagar la obligación. Pero si hubieran obligaciones pendientes todavía por parte del demandado, serán otras las consecuencias. Pero en todo caso, cuando se dice que hay una conciliación, el juez tiene que prevenirle a la parte demandante que le diga cuáles fueron esos acuerdos a los que llegaron. O sea que depende de cómo es que se haya dado la satisfacción extraprocesal. No sé si quedamos claros hasta ahí. Sí, claro, claro. Si no, sí, licenciada. Ahí vamos a ir evacuando, ¿verdad? Entonces, esa... Yo tengo otra consulta. Brandon. Perdone que le interrumpa, licenciada. No. Ahorita estábamos hablando anteriormente de lo que estaba mencionando sobre en que la parte demandante pues puede renunciar en este caso antes de que sea emplazada el futuro demandado, ¿verdad? Sí. Entonces, es como una especie de desistimiento de estancia, si no me equivoco. Pero, ¿cuál es la diferencia de esto, licenciada? Y quizás quisiera me explicara esta figura con la caducidad de la instancia, si son diferentes o es lo mismo. ¿Cuál figura? La que estábamos mencionando como el desistimiento de estancia lo conozco yo. No sé si se diferencia. La caducidad de la instancia y el desistimiento. Ajá. No sé si se diferencia o es lo mismo. Fíjese que de manera procesal tenemos que diferenciar. Hemos hablado de la satisfacción extraprocesal, que esa es una forma de terminar de manera normal el proceso. Digamos que la llamamos así, satisfacción extraprocesal porque le pagaron, ¿ya? Pero también yo he mencionado que hay una forma normal, que la vamos a ver un poquito más adelantito, de terminar el proceso, que es el desistimiento. Es una forma unilateral de terminar el proceso. ¿Por qué? Porque la parte demandante lo que viene a hacer es hacer uso de ese derecho de disposición de su pretensión y viene a desistir del proceso. Ya no quiere seguir por el proceso. Puede ser por diversos motivos, por estrategia procesal, porque se le quedó un documento que debía haber presentado, o porque habló por allá con el demandado y él le dijo, mire, que le dieron una oportunidad y que iba a continuar pagando, de manera que él viene a desistir. Esa es la única información que tenemos. Entonces, esa es una forma de terminarlo, porque él tiene ese derecho a disponer de su pretensión. Y cuando el demandado no ha sido emplazado, ni siquiera lo escuchamos. Simplemente el juez, por ese derecho que tiene por desistido. Y el efecto que tiene es que se deja a salvo la pretensión, es decir, que la puede volver a intentar posteriormente. Pero en la caducidad de la instancia es otra cosa. Esa es, digamos, como una sanción, ¿ya? Es como aplicación del principio de seguridad jurídica. Es como una sanción a la negligencia de la parte que tiene obligación en determinado momento de impulsar el proceso y no lo hace. Y deja de transcurrir un plazo que el legislador ha establecido
que lo vamos a mencionar más adelante, y no impulsó el proceso. Y ese proceso no puede permanecer abierto a la intención y a la voluntad de la parte demandante. Entonces, la caducidad de la instancia es otra forma anormal del proceso que también deja abierta, deja latente la pretensión, ¿verdad? Pero de eso vamos a hablar bastante más adelante. Gracias, licenciada. Vale. Entonces, le decía yo que esa forma de terminar el proceso de manera anticipada, también hay formas de finalización porque se formalizan mecanismos de autocomposición procesal. ¿Qué es esto? Hay una manifestación de voluntad unilateral o consecuencia de las partes. Y esto se hace a través de los medios compositivos. Estos pueden ser aplicación del principio dispositivo. Las partes deciden acudir al juzgado. E incluso pueden optar por el cambio de que ya no sea un juez el que conozca y pueden someter su conflicto arbitrario, por ejemplo. O ni siquiera llegan a plantear la pretensión a pesar de que existe un conflicto jurídico. Ellos como partes lo arreglan, ¿ya? Pero también, a pesar de que ya hayan llegado al juez, existe la posibilidad de que las partes puedan de manera voluntaria poner fin al proceso, de una manera anticipada, evitar que siga toda la tramitología. ¿Y cómo lo pueden hacer? A través de la renuncia del actor. Es otra forma de terminar, a través de esos mecanismos de autocomposición. El artículo 129 del Código Procesal Civil lo señala. Y esta es una facultad unilateral que legitima al actor, ¿verdad? Al demandante. Él puede renunciar al derecho procesal de acción, es decir, que el actor manifiesta su voluntad de dejar y abandonar definitivamente todo el proceso, de reclamarlo judicialmente contra el demandado. Lo puede hacer el actor y lo puede hacer el demandado cuando reconviene, porque el demandado, cuando presenta una reconvención, él se convierte en actor de su reconvención. Esto implica que el proceso se cierra. Con la renuncia del actor se cierra. Y cuando él renuncia, también se pierde el derecho de manera definitiva de volver a intentarlo. O sea que él está renunciando a ese derecho. Lo que no ocurre con el desistimiento, ¿verdad? Que el desistimiento deja abierta la posibilidad de que se vuelva a intentar. La renuncia al derecho material, siempre que ese el derecho material sea un derecho que por su naturaleza sea disponible. Hay casos en los que, por ejemplo, se puede intentar la acción de nulidad absoluta de un documento y en esos casos, como la nulidad absoluta puede ser declarada incluso de oficio y se entiende que va en contra del orden público, es un derecho que no está disponible para el actor. Él ya no puede renunciar. Una vez se pone en conocimiento del juez, pues él esa figura no la podrá aplicar. Si se renuncia al derecho material, está renunciando a todo derecho, a todo interés, ya sea jurídico o procesal, y también esto se refleja en el proceso que se ha iniciado, en la controversia que se ha iniciado. Y el derecho de acción procesal se ha convertido como un cascarón, es decir, que se archiva el proceso. También es importante mencionar que la renuncia puede ser de manera total o de manera parcial. Y si ha sido de manera parcial y quedan cuestiones a las que todavía debe
de continuarse dilucidando, pues el proceso va a continuar por esas partes que no se han renunciado. Y si esa renuncia ha sido total, pues se va a dictar un auto, cuando esa renuncia no sea admitida por parte del juez, el juez va a dictar un auto denegando, ¿verdad?, la renuncia, en el caso que sean derechos indisponibles, ¿verdad? Lo que sí es importante que cuando se ha renunciado a una parte de del proceso, a esa pretensión, se excluye esa porción a la que se está renunciando porque la parte lo ha hecho de manera voluntaria y el proceso solo se continúa por el resto, el debate se continúa por el resto, lo que no se ha renunciado. También otra de las formas autocompositivas es el desistimiento de la instancia. Eso lo tenemos en el artículo 130 del Código Procesal Civil Mercantil. Y también es una manifestación de voluntad del actor. El actor viene a través de un escrito a manifestar ya no tener interés en continuar con ese proceso que ha iniciado y no lo condiciona a nada. Pero este desistimiento no le da la pérdida de su derecho, el derecho material que está en juego. Él tiene la posibilidad de poderlo instar. Él de lo único que viene a desistir es de no seguir adelante con ese proceso, por razones procesales que no tiene obligación de justificar, ni tampoco el juzgado tiene por qué conocer. Lo único relevante es que no haya un motivo legal que le impida hacerlo. Y esos motivos legales son los que establece el artículo 126 del Código Procesal Civil Mercantil. Esto es importante que mencionamos que el desistimiento tiene diferentes trámites. Si se presenta antes de ser emplazado el demandado, pues aquí únicamente el desistimiento tiene eficacia inmediata. Una vez se presenta y solo tiene consecuencias negativas cuando el juez lo rechaza. Y el juez lo puede rechazar por las consecuentes prohibiciones que tiene el artículo 126 del Código Procesal Civil Mercantil que ya hemos mencionado. Pero, si por el contrario, ya el demandado ha sido emplazado para que conteste la demanda, entonces ya el código establece un interés jurídico de velar por el derecho de ese demandado. Y debe de contactarse la opinión del demandado para que éste pueda manifestarse su interés porque se continúe con el proceso o no. Ariel, ¿tiene una pregunta? Sí, con respecto a la renuncia parcial, un ejemplo en ese caso, ¿cómo procede esa renuncia parcial? No sé si... Imagínese que ha presentado un contrato de una demanda por terminación de contrato de arrendamiento. Y en esa demanda usted está reclamando como demandante la terminación del contrato, la desocupación del inmueble y además el pago de cánones adeudados. Y viene con, este es un ejemplo de renuncia parcial. El demandante puede presentar un escrito diciendo que renuncia a la reclamación, el pago de cánones, y que solo pide la terminación del contrato y la desocupación. Podría ser una renuncia parcial. También pudiera ser, vamos a ver, una demanda ejecutiva contra contra
dos deudores. Les está reclamando a deudores y codeudores solidarios, a dos. Y en determinado momento puede la parte actora decir que renuncia a la acción que ha ejercido contra uno de ellos, pero solo contra uno de ellos, por las causas que sean. Entonces, el proceso se continúa contra el otro. No sé si queda claro ahí. Sí, siempre sería referente o enfocado al desistimiento de una única pretensión, es decir, múltiples pretensiones y desisto de una. Sí, solo que miren, por tema procesal, nosotros los abogados tendemos a confundir los términos jurídicos. Y entonces, en este caso, cuando la renuncia es una y el desistimiento es otra. Porque en la renuncia hay una renuncia al derecho material y a la acción. Y en el desistimiento, que es otro tema jurídico, que también pone por terminado de manera anticipada el proceso, hay una renuncia a la instancia, a esa instancia que ha iniciado, pero no al derecho material, ni al derecho de acción. Por eso en el desistimiento persiste la posibilidad de volver a entablar esa pretensión, si todavía es viable. Brandon tenía una pregunta. Sí, licenciada, respecto de lo mismo, no sé si es así, ¿verdad? Yo digo, o sea, para garantizar, en este caso, la seguridad jurídica, en un caso de renuncia del demandado, si se renuncia totalmente al derecho al que se está aplicando, en este caso, la acción, se tendría que, bueno, el juez tendría que dictar sentencia exolutoria para el demandado, pero en el caso del desistimiento de la instancia, no puede ser una sentencia exolutoria, sino que es un auto. No sé si es un auto, ajá. Eso es un auto, es un auto definitivo, es una sentencia interlocutoria con fuerza de definitivo, que son los autos, ¿verdad? Autos simples y autos definitivos. Así lo conocíamos. Ahora son decretos y autos. Doctrinariamente usted las conoce también como autos simples, autos definitivos, o interlocutorias simples o interlocutorias definitivas. Entonces, como este pone fin a un proceso, es un auto definitivo, ¿verdad? Que pone fin al proceso, pero no una sentencia, no tiene la estructura de una sentencia. Obviamente que sí tiene que fundamentarse y argumentar, ¿verdad? Y aquí, cuando no han emplazado a la parte demandada, pues el juez lo único que tiene es, no condiciona el desistimiento de la instancia, porque es derecho de la parte el disponer de su pretensión, salvo que sea derecho no disponible. Imagínese que está entablando una acción que es en beneficio de menores o de incapaces, o también se trata de una nulidad absoluta. Él ya no puede, cuando ya puso en conocimiento del juzgado, ya no puede desistir de la instancia. ¿Estamos bien? Correcto, Ahí? gracias por ese dato. Gracias. Entonces les decía que cuando ya se ha emplazado al demandado, el desistimiento tiene otro término. Porque cuando no se ha hecho así, lo que importa es que el demandante lo ha pedido y el juez únicamente emite el auto, no escucha a otra parte. Lo único que hace el juez es valorar si no hay un impedimento legal. Pero cuando se presenta el desistimiento, ya una vez se ha emplazado al demandado, entonces hay que emplazar al demandado para que conteste y diga si está de acuerdo o no con el desistimiento. Se le da traslado por el plazo de 3 días
Y si no contesta o lo hace conformar con el desistimiento, el juez aprueba el desistimiento. Y sí debemos decir que siempre cuando se da el desistimiento, se aprueba por el juez, se deja latente el derecho. Y si hay oposición, es por parte de la parte demandada, el juez lo que debe hacer es analizar y ponderar los motivos que está aduciendo cada una de las partes para determinar la conveniencia o no de resolver sobre las situaciones jurídicas en conflicto. Y siempre tutelando los derechos de cada una de las partes. Y él deberá determinar si resulta, pues, que debe de cerrarse ese proceso. También, otra de las formas, determinar por estos mecanismos de autocomposición por la voluntad de una de las partes es el allanamiento del demandado. El artículo 131 del Código Procesal Civil Mercantil lo señala. Este es un acto unilateral del sujeto pasivo, del demandado, del que tenga la calidad de sujeto pasivo en el proceso. Porque en este caso lo que hace el demandado es aceptar, ya sea en todo o en parte, los elementos de la pretensión que se está deduciendo en sus fondos. Es decir, todo lo que se está pidiendo y él se allana. El allanamiento del demandado, lo que ocurre es que el demandado emite los hechos, el derecho, las consecuencias jurídicas que se extraen de él por la parte de actora. Es decir, que hay una conformidad por parte del demandado. Igual puede ocurrir que el demandado hace una convención y el actor reconvenido, que era el demandante, se convierte en reconvenido, él se allana también a la reconvención. Pero el allanamiento puede ser total o parcial. Es decir, que se puede allanar a unos hechos y a otros, ¿no? A un derecho, a una parte del derecho o no. Es decir, que el demandado puede estar de acuerdo con algo, pero con otra parte de las pretensiones y de lo que reclama el demandante no. Entonces, él se allana solo hasta cierto punto. Y entonces, lo que va a haber es que el juez va a determinar que el demandado se está allanando a una parte y a otra parte no. Y eso normalmente a veces ocurre y queda como bien claro en las audiencias preparatorias. Porque en las audiencias preparatorias hay obligación de establecer cuáles son los hechos que está controvirtiendo la parte. Entonces, lo demás que no controvierte hay un allanamiento, ¿verdad? Y entonces esos hechos no requieren pruebas. Pero también es importante que lo que se pretende pueda descomponerse de la manera en que la parte demandada se puede allanar en parte. Porque hay casos en que la pretensión no es divisible. No se puede dividir y entonces no se puede decir que se está allanando si no se puede dividir. Y también ese allanamiento del demandado también va en relación a los límites que establece el artículo 126 del Código Procesal Civil Mercantil. Porque en ese caso el juez siempre efectúa el control y si estuviese allanando fuera de lo permitido por el artículo 126, el allanamiento puede denegarlo el juez de manera judicial mediante auto. Porque puede resultar contrario al orden público, al interés general, o se realiza en perjuicio de un tercero, o encubre un fraude de ley. Esas cosas el juez las debe de valorar también para autorizar el allanamiento. También el allanamiento puede ser
total o parcial. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque cuando hay un allanamiento parcial, el juez en esa resolución, si va a tener por allanado parcialmente, debe decirlo de esa manera y la resolución la debe de dar al momento de hacer la sentencia. Porque puede ser que, como hay una parte que no se ha allanado, en la parte demandada, y que hay que seguirla controvertiendo, que es un tema de prueba y que se debe de hacer, debe de emitirse una sentencia, el que el juez lo haga antes puede anticipar criterio. Entonces, puede como prejuzgar lo que se está allanando. Entonces, hay que hacer ese pronunciamiento. Lo recomendable es que el juez lo haga al momento de pronunciar la sentencia. Y eso se hace con el tema de la prueba, porque cuando se hace la valoración completa de la prueba a través de las reglas de la sana crítica, allí también debe de hacer relación al tema de hechos que fueron allanados. El juzgador debe de hacerlo constar en el procedimiento y que lo va a completar la resolución hasta que se dicte la sentencia definitiva, cuando se empieza a hacer en esa estructura de la sentencia a relacionar lo allanado y lo no allanado en el momento de motivar la respectiva decisión, de acuerdo a la estructura que tiene que tener la sentencia. Por eso la resolución judicial del allanamiento debe de llevar forma de sentencia. Licenciada. Dígame, Brandon. Perdón, bueno, en teoría general del proceso nos enseñaron que esta institución, ¿verdad?, de allanamiento, que se podía realizar al contestar la demanda, pero no, obviamente también se tendría que poder durante el transcurso de la audiencia, ¿verdad? ¿O no? Normalmente ocurre al momento de contestar la demanda. Allí es donde ocurre. Porque el momento, el allanamiento del demandado es una forma de terminar anticipada el proceso. Normalmente ocurre cuando se contesta la demanda, pero se puede aún en la preparatoria. Se puede porque ese puede ser un incidente que se puede iniciar, y como es una preparatoria donde se habla del tema de la fijación de los hechos controvertidos y de ahí viene el tema de la prueba, entonces si viene un demandado a la hora de la audiencia preparatoria a allanarse, ya no es necesario el tema de la prueba. Entonces, de manera incidental, se termina anticipadamente el proceso y entonces el juez tendrá que emitir su resolución admitiendo el allanamiento, porque no hay un límite, no hay, digamos, un quebrantamiento del artículo 126, y emitir su resolución con la estructura de una sentencia. Entonces vamos a alterar, ya no vamos a tener que irnos a la audiencia rogatoria, vamos a terminar de manera anticipadamente el proceso. Lo normal es que al contestar la demanda la parte lo haga, porque eso también es un tema que ayuda para la cuestión de las costas procesales. No sé si estamos claros ahí. O sea que si se allana al contestar la demanda, se queda exento de las costas procesales, pero si se allana después de esto, ya caería en esa penalización. Habrá que hacer una valoración de las costas. Podría. Ese es un tema que lo vamos a aclarar más adelante. Pero sí, si lo hace al contestar la demanda, se le excluyen. Cada quien carga con sus costas, pues. Ok, licenciada. Gracias. Vamos.
si alguien tiene alguna otra pregunta, vamos concluyendo y diciendo también a reafirmar que el tema del allanamiento del demandado, cuando hay un allanamiento del demandado total, se dicta un auto y no sentencia aprobando el allanamiento. Perdón, se dicta un auto aprobando el allanamiento cuando es parcial, solo aprobando. Y cuando se sigue con el allanamiento, porque hay una parte de la pretensión que no se ha allanado, de la recomendación es que se haga en la sentencia el pronunciamiento sobre el tema del allanamiento, porque es en la estructura de la sentencia donde se tiene el tema de los hechos allanados y los no allanados, por el tema de la prueba. Lo que sí es importante, que sea por auto o por sentencia que se haga el tema del allanamiento, todo en lo que se allana el demandado tiene los efectos de cosa juzgada material. Y eso no puede ser objeto de una controversia posterior, porque es seguridad jurídica. El demandado no puede estar diciendo ahora una cosa y mañana otra. Otra forma de terminar de manera anticipada el proceso es la transacción entre las partes. Y la transacción se puede formalizar a través de escritos. Escritos que se dirigen al juez, ya sea, lo pueden hacer de manera conjunta las partes o lo pueden hacer de manera separada, pero debe de ir en idéntico sentido, para que el juez tenga por arreglado ese conflicto jurídico y analice los términos en que las partes han transado y lo homologue o no. ¿Verdad? Pero esto es lo que yo les decía con anterioridad, que no hay que confundir la transacción exteriorizada en el seno del procedimiento judicial y bajo la tutela del juez, que es quien en definitiva la autoriza o no, con el contrato de transacción al que se refiere el artículo 2192 y siguientes del Código Civil, que este contrato de transacción se suscribe por los sujetos procesales materiales, según sea el caso, si los sujetos procesales están autorizados para ello, por las partes materiales, pero al margen de la contienda, fuera. Entonces, lo único que hacen es presentarlo al juzgado para que surta efectos en el proceso. Y lo presentan mediante un escrito informando la suscripción de ese contrato y presentan la copia del contrato. Y piden que se decrete la finalización del proceso por la pérdida sobrevenida del interés en liquidar. Pero se ha realizado una satisfacción extraprocesal de la pretensión, pero debe de ser tratado por la autoridad judicial. Y entonces, este contrato de transacción, a pesar que se haga de manera extrajudicial, tiene límites por esa misma disposición legal del artículo 126 del Código Procesal Civil Mercantil, y el juez debe, para homologarlo como mecanismo de satisfacción extrajudicial, debe de controlarlo, debe de verificar que no haya excedido esos límites. El juez no lo autoriza si se ha excedido. También es importante de que si esa transacción es de manera parcial, la resolución lo va a determinar así y el procedimiento va a continuar el curso normal hasta la sentencia final por la parte que no se ha transmitido. ¿Tenemos preguntas sobre esto, Jorge? Sobre esa forma de autocomposición que es la transacción. Hay una diferencia de transacción judicial y el contrato de transacción. Si no hay preguntas,
agradezco su atención. Nos vamos a quedar hasta aquí. Vamos a continuar en la próxima clase hablando sobre la caducidad de la instancia, que también es una forma anormal de terminar el proceso. Ahí les he dejado las presentaciones en el Classroom para que ustedes las puedan ver si es que les queda tiempo. Gracias, licenciada. Muy interesante el tema. Muchas gracias. Bueno, buenas Gracias. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches a todos. Buenas Gracias. noches. De nada.